Industrial, que sabéis que es una entidad pública empresarial que depende del Ministerio de Economía y Competitividad, que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. Y hoy tenemos con nosotros a Andrés Zavara, que es ingeniero industrial, con 10 años de experiencia en el sector privado, 25 años de experiencia en el CDTI, y actualmente trabaja como director de promoción y cooperación. Así que, Andrés, cuando usted quiera. Darle un aplauso a... Muy bien, buenos días o buenas tardes ya. En primer lugar, pues agradecer a Inocámaras que podamos estar aquí para explicarles pues quiénes somos y qué es lo que hacemos. Y por otro lado, bueno, pues comentar, yo tenía el principio de la presentación, pero ya la ha hecho el mago, o sea que, pero bueno, voy a dar unas pinceladas. Ya tenemos aquí la presentación, pues voy a dar unas pinceladas de, pues eso, qué es el CDTI, qué es lo que hacemos. Luego voy a pasar sobre, bueno, pues un análisis, un diagnóstico del sistema de innovación o de I+D en España, que yo creo que es interesante porque eso lo voy a ligar con lo que es la presentación, las actuaciones del CDTI, que poco a poco las estamos cambiando o de alguna manera estamos cambiando el foco para que de alguna forma vean ustedes que los instrumentos que estamos poniendo a disposición de las empresas van a cubrir debilidades del sistema, que los vamos a ver en el diagnóstico. Bien, como ya ha comentado el mago, pues el CDTI es un organismo que ya lleva muchos años. Nacimos en el año 77. Bueno, pues ya llevamos casi 38 años. Creo que ya hemos cumplido los 38 años, porque esto fue, creo recordar que fue en octubre o noviembre del año 77, cuando nace el CDTI. De alguna forma, pues somos la agencia de innovación en España y además está refrendado por la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación del año 2011. De alguna forma, cualquier ámbito de lo que es desarrollo tecnológico e innovación empresarial, pues es un tema que nosotros de alguna manera gestionamos. Bien, ¿cuál es nuestra finalidad o cuál es nuestra misión? Pues es muy sencillo, es la misma con la que nacimos. Nacimos allá en el año 77 y fue una iniciativa del Banco Mundial junto al Gobierno español y de alguna forma, bueno, pues nos basamos en un modelo del MIT. En aquella época donde de alguna forma había como dos corrientes, la corriente francesa que hablaba meta mucho usted de ciencia que luego por decantación llegará al mercado. Y, sin embargo, en el MIT se hablaba de, tengan ustedes en cuenta cuál es la demanda de desarrollo tecnológico de las empresas. Pues nosotros nacemos así, atendemos la demanda del desarrollo tecnológico de las empresas y nuestra misión es elevar el nivel tecnológico de las empresas a través de la innovación, de la tecnología y su financiación. Bien, voy a hacer referencia a los últimos años, estos últimos años que de alguna manera han sido muy duros, han sido los años de la crisis, desde el 2008 al 2014, pero pueden ver ahí ustedes que de alguna forma pues hemos financiado a unas 7.800 empresas. Básicamente, bueno, pues yo creo que es una cifra importante y luego vamos a ver un poquito por qué digo que es importante. Y la financiación, tanto bajo un punto de vista de lo que es financiación directa como financiación indirecta, pues han sido 11.100 millones de euros. Bien, ¿a través de qué? Bueno, pues atendiendo pues la I+D+I empresarial, modernización tecnológica, es decir, muchas veces el hacer I+D, que las empresas hagan I+D no es una cosa que de repente les salga, sino que deben de habituarse, muchas veces deben de incorporar tecnología, familiarizarse con la tecnología y luego ya empezarán a hacer pinitos. Pues esto de alguna forma también es una línea de trabajo que tenemos nosotros, la vamos a ver más tarde. Y luego la internacionalización, muy importante, y la participación en programas de cooperación tecnológica internacional. Bueno, si algo hemos aprendido de esta crisis es que hemos sobrevivido gracias al sector exterior. Las empresas han espabilado y han ido al exterior porque, de alguna forma, en esta crisis tan profunda y tan larga, todavía estamos saliendo de ella, pues, de alguna forma, el mercado interior se había derrumbado. Bien, voy a continuar.
Bien, pues, ¿cuáles son nuestras características? Son las mismas con las que nacemos en aquella época. Es decir, tenemos una convocatoria abierta, atendemos de alguna forma las inversiones que van a acometer las empresas, las inversiones en I+D, y da igual el tipo de inversión y da igual. No nos sujetamos a convocatoria específica. Nosotros, si nos viene una empresa que quiera acometer una inversión, es una inversión en I+D, pues la vamos a ver en el momento en el que la empresa decide acometer la inversión. No tiene que esperar a que haya una convocatoria con unas líneas predeterminadas y prefijadas. El CDTI no tiene esas líneas. Bien, de alguna forma atendemos tecnología en el ámbito civil. Y luego un tema que de alguna manera siempre nos ha distinguido por el mero hecho de que somos un ente público empresarial, es decir, no somos administración, un organismo o un departamento de la administración, sino que somos un ente público, y eso nos da cierta agilidad y flexibilidad para, de alguna manera, tener interlocución con las empresas. Es decir, tenemos una interlocución continua. Las empresas vienen, nos cuentan su proyecto y hablamos con ellas y les empezamos a orientar cómo mejorar su proyecto para poder llevar el mejor proyecto posible a nuestro Consejo de Administración para ser aprobado. Bien, otro tema muy importante es que de alguna manera no atendemos, aunque sí tenemos alguna línea, pero en términos generales no atendemos nada más que la I+D+I aplicada al mercado. De alguna forma, lo que pretendemos es que aquello donde una empresa, pues va a desarrollar, le vamos a pedir dónde está el mercado, cuál es el mercado, qué capacidades tienes. De alguna forma es una I+D muy orientada hacia lo que es el mercado. Sí que tenemos algunas líneas en las que, y sobre todo, mucho más enfocadas a lo que son las grandes empresas, en donde sí que estamos pidiendo que las empresas empiecen a investigar y empiecen a desarrollar tecnología para en un futuro, a medio plazo, pues tener una posición de liderazgo a nivel mundial. Bien, y otro tema muy importante que iniciamos, ya llevamos muchos años. Hoy, hablando en el café, pues hablaba con una persona que fue agente del CDTI hará pues como unos 27 o 28 años, pero hace 10 años que iniciamos una labor de coordinación con las comunidades autónomas a través de la firma de unos convenios y que de alguna manera nos da la posibilidad de que estemos coordinados a la hora de dar ayudas y a la hora de apoyar a las empresas, y que ese tipo de ayudas sea un tipo de ayudas que se complementen y no que se solapen. Bien, pues estos son un poco las líneas del CDTI, así en términos muy generales. Y bueno, pues ¿qué es lo que buscamos? Pues lo que buscamos de alguna forma es el darle el instrumento más adecuado a las empresas, o bien para atender esas debilidades que les he comentado, o bien para apoyar todo tipo de actividades que haga la empresa innovadora, o bien para capacitar a las empresas para que luego puedan salir al exterior y colaborar tecnológicamente en los programas internacionales. Muy bien. Les voy a dar unos datos. Esto ya empezamos un poco con el diagnóstico del sistema, y esto es un análisis que hemos hecho pues después de esta crisis que he comentado tan profunda que hemos tenido. Pues ven ustedes ahí que, estos son datos del INE, entre el 2008 y el 2013, pues han desaparecido más del 50% de las empresas innovadoras. O sea, las empresas innovadoras que se declaraban que eran innovadoras en el año 2008, ven ustedes ahí, a la izquierda arriba, pues eran 42.000, quedan 19.000 en el año 13. Y las empresas que hacían I+D+I, pues también se ha reducido menos, pero también se ha reducido prácticamente en un 40%. ¿Qué ha hecho el CDTI en esta época? Pues ha hecho una función más o menos contracíclica, ¿no? Ven ustedes ahí que hay un bache. Ese bache, pues se explica porque cuando de alguna manera se pone en marcha precisamente esta legislatura que acaba ahora, pues hay unas discusiones con el Ministerio de Hacienda porque no entendían muy bien la función del CDTI y querían de alguna forma que apoyáramos a las empresas pues con un tipo de instrumentos
pues exactamente igual que dan los bancos. Nosotros no somos un banco. Y hasta que lo entendieron, pues estuvimos 4 meses parados. Eso hizo que luego no pudiéramos recuperar. Pero si se fijan, atendíamos en el año 2008 pues unas 1.150 empresas y en el año 2013 pues estamos en 1.600. Es decir, que de alguna manera hemos tenido ese carácter un poco de equilibrar de alguna forma la crisis a través de insuflar pues más financiación al mercado y financiar a más empresas. Bien. Hicimos unos análisis en el CDTI que, bueno, pues resultaron un tanto paradójicos, porque les voy a dar un dato. Hicimos una comparación entre el esfuerzo en I+D que hacían las pymes españolas y nos salía que eran mayor el esfuerzo en I+D de las pymes españolas de las alemanas. Y nos quedamos un poco sorprendidos, porque claro, esto en términos absolutos y agregados no salen las cuentas. En Alemania están muy por encima del 2% en términos relativos al PIB, y nosotros ha salido un dato precisamente del año 2014, salió ayer, que de alguna manera vuelve a bajar del 1,24 al 1,20 en nuestro porcentaje del PIB en I+D, ¿no? Bien, bueno, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué, siendo las pymes más intensivas en I+D en términos porcentuales que las alemanas, por qué en términos absolutos, pues de alguna forma no nos salen las cuentas? Bueno, pues lo vamos a ver con estas transparencias que pongo aquí. Si ven ustedes en estas transparencias, vemos pues que el reparto en I+D entre las pymes y las grandes empresas pues está casi en España casi al 50%. Sin embargo, si nos vamos a los países más avanzados, como puede ser Alemania, o como va a ser Finlandia, o como va a ser Estados Unidos, Japón, estamos viendo que están en términos del 20%, en términos generales, ¿no? En el 20%. Es decir, que las pymes de esos países aportan el 20% a toda la generación de I+D. Del sector privado, y las españolas el 50%. Si vemos la transparencia de las grandes empresas, pues vemos que si tomamos como referencia 100 las empresas españolas, pues vemos que hay países que invierten las grandes empresas 5 veces más, pero en término medio, Alemania, Francia y tal están por encima de 3 veces más. Luego, de alguna manera, ahí empezamos a ver una debilidad del sistema. Pero además, si vemos ahora esta otra transparencia, vemos que, pues de alguna forma el esfuerzo está muy volcado a lo que son las pequeñas empresas, pero tenemos un pequeño tamaño. Tenemos pocas empresas que hacen I+D en España, pocas relativas a las empresas que hacen I+D en otros países. Y además tenemos una estructura productiva que está muy focalizada al sector servicios y además al sector servicios de bajo valor añadido, no tecnológico. Luego, de alguna forma, pues vemos que tenemos demasiado peso de las pymes innovadoras y poca intensidad innovadora en lo que son las grandes empresas. Bien, esto todo lo hemos sacado de datos del INE y comparativas con pues datos de Alemania, de Francia, etcétera. Pues con este diagnóstico pues nos quedan pues tres objetivos claros donde debemos de atacar. Y esos 3 objetivos se resumen en una sola palabra: crecer. Es decir, hay que incrementar el número de empresas innovadoras. El número de empresas innovadoras tenemos que aumentarlo. Tenemos que incrementar el tamaño de las pymes. El problema de por qué una pyme española hace un esfuerzo mayor que una alemana y, sin embargo, en términos agregados, en términos absolutos, pues Alemania multiplica casi por 3 nuestro esfuerzo en I+D, está ahí. O sea, un mucho de poco es poco y un poco de mucho es mucho o bastante. Es decir, de alguna forma, una pyme alemana puede tener un tamaño 10 veces mayor que una pyme, en términos medios, que una pyme española. Entonces, por mucho esfuerzo que haga esa pyme española y por poco esfuerzo que haga la alemana, siempre va a haber una decantación sobre, en términos absolutos, sobre la I+D que hacen las empresas alemanas. Bueno, pues hay que incrementar el tamaño y sistematizar la I+D que hacen las empresas innovadoras en España, es decir, tienen que crecer, tienen que ser más ambiciosas y además hay muchas empresas
que hacen una I+D o que hacen una innovación bajo un punto de vista puntual. No. Debemos de inculcar pues ese gusanillo de que tienen que sistematizarlo y que tienen que hacerlo continuamente. Y finalmente, esto es una cosa que en algunos foros lo he dicho, y lo he dicho pues al lado de empresas grandes, inmediatamente se han dado por aludidas, ¿no? Yo digo, no, esto es en términos generales, ¿eh? Puede haber empresas como pueda ser Hispasat o como puedan ser otras empresas con las que he estado, que de alguna manera son grandes y están en la élite, incluso pues en lo que es I+D, pues están a nivel mundial o incluso superior. Pero en términos generales, la gran empresa española al menos debe multiplicar por 3 su esfuerzo en I+D. Bien, pues esto es un poco el diagnóstico del sistema. Y con este diagnóstico vamos a ver un poco qué es lo que hacemos nosotros. Antes de empezar a ver qué es lo que hacemos nosotros apoyamos la I+D de las empresas a través, en primer lugar, a través de financiación. Financiación que va a llevar subvención en mayor o menor medida, teniendo en cuenta qué es lo que queramos conseguir, qué es lo que queremos incentivar. Es decir, si queremos que una empresa se internacionalice, pues va a tener una parte de subvención mayor que un proyecto donde el tipo de proyecto es nacional. Esto es un ejemplo, ¿no? Bien, pues este es nuestro instrumento, o bien subvenciones para cosas muy específicas, o bien préstamos que van a llevar de alguna forma pues una parte de subvención. Y esos préstamos van a ser unos préstamos que ahora mismo prácticamente están al 0, porque están a la Euribor, o sea, al 0,0, no sé si estamos en el 5 o el 0,06 o algo de esto. Y luego estos préstamos son a largo plazo, son préstamos que van a ser a 10 años con aproximadamente entre 2 y 3 años de carencia, y bueno, lo que he comentado, esa parte no reembolsable o esa parte de subvención. Bien, pero antes de meternos en harina y hablarles un poco de lo que son los instrumentos, quiero comentarles algo que yo creo que muchas veces, y muchas empresas nos lo han dicho, es más importante que el instrumento que nos ofrecisteis, y que es este servicio de orientación que les damos. Les damos a las empresas un servicio de orientación experta. Lo que hacemos es que vengan, que nos cuenten su proyecto y nosotros les vamos a decir por dónde tienen que ir, qué es lo que tienen que hacer, dónde pueden mejorar. O si su proyecto es un proyecto que encaja dentro de la línea del CDTI, o si no encaja, no se preocupen, le vamos a decir dónde puede encajar y les vamos de alguna manera a orientar. Esto es una labor que siempre hemos hecho, pero que no hemos puesto en valor, o de alguna manera no lo hemos aflorado con la intensidad que lo estamos haciendo ya estos últimos años. Bien, como había comentado, nacemos atendiendo a la demanda. Y tenemos la ventanilla abierta todo el año. Cuando una empresa decide acometer un proyecto, que venga, nos lo cuente, lo trabajamos, lo llevamos al consejo y lo aprobamos. Otra cosa diferente es cuando damos subvenciones directas. Cuando damos subvenciones directas estamos sometidos a la ley de subvenciones, y entonces ahí sí que va a haber una convocatoria, se abrirá la ventanilla, se cerrará y habrá un proceso de evaluación. Pero eso es una parte específica de nuestra labor. Nuestra labor, de alguna manera, principal es la labor de apoyo a las ideas de las empresas en régimen de ventanilla abierta. Bien, pues vamos a empezar ya con el tipo de instrumentos. El primer instrumento es la línea directa de innovación. Esta la he puesto la primera porque de alguna manera había comentado que hay veces que las empresas, pues de alguna forma, antes de que acometan proyectos de I+D, deben de familiarizarse con la tecnología. Y de alguna forma, una manera de familiarizarse con la tecnología es pues comprándola, acopiándola, comprando activos tecnológicos. Entonces, para eso tenemos esta línea de actuación. Y esta es una línea que lo que hace es, bueno, pues incrementar el número de empresas que hacen I+D. ¿Se acuerdan ustedes que una de los ejes fundamentales que había comentado era incrementar el número de empresas que hacen I+D? Bien, los instrumentos, voy a pasar rápido porque estas transparencias las tienen ustedes y no voy a dar detalles. Lo que quiero es que se queden con los conceptos, ¿eh? No vamos a entrar en proyectos inferiores a 175.000 euros. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos convenios con las comunidades autónomas que hacen que ellos, por cercanía, atiendan los proyectos más pequeños. Entendemos que proyectos muy pequeñitos, en primer lugar, el CDTI ya es muy grande y mover la maquinaria para dar una ayuda de 100.000 euros, pues quizá ya pues no resulta rentable. Sin embargo,
Ahí están las comunidades autónomas que tienen cercanía, precisamente proyectos más pequeñitos son los proyectos de empresas más pequeñas que muchas veces pues ven muy lejano lo que es Madrid, la Administración General del Estado. Bueno, pues ahí tienen la comunidad autónoma, tienen la agencia correspondiente donde de alguna manera pueden acudir. Nosotros estamos plenamente coordinados y automáticamente nos vamos pasando los proyectos y vamos mirando unos proyectos y otros de tal forma que de alguna manera lo que va a hacer la comunidad autónoma, uno de las cosas fundamentales, no la única, es crear tejido y hacer que ese tejido vaya creciendo poco a poco, afianzar ese tejido en la región. Y cuando esas empresas empiecen a crecer y empiecen a plantear temas más ambiciosos, ahí entrará el CEDETI, ahí entrará la Administración General del Estado. Cuando esas empresas todavía crezcan más y quieran ser más ambiciosas, pues entonces tenemos todos los programas de internacionalización, por ejemplo Bruselas, el H2020 o cualquier tipo de programa de colaboración tecnológica internacional que también, bueno, pues va a hacer que estas empresas accedan a otros mercados a través de la tecnología, que de alguna manera es una de las mejores formas de aterrizar en los mercados. Bien, como había comentado, esta es la línea de innovación tecnológica, es para empresas que de alguna manera lo que hacen es incorporar tecnología a sus procesos productivos o incorporar tecnología en lo que es su propio producto. Bien, pasamos a un segundo estadio y ahora vamos a hablar de otro tipo de instrumento. Había hablado de los instrumentos que eran o bien subvenciones o bien préstamos. Bueno, pues vamos a hablar ahora de capital, y vamos a hablar de capital para un tipo de iniciativas que son la creación de empresas de base tecnológica. Habíamos hablado de empresas que ya existen, que no habían hecho I+D, se incorporan al mundo de la I+D a través de la línea de innovación, pero también podemos dar, bueno, y aquí se ha hablado mucho de emprendeduría y tal, hay emprendeduría de base tecnológica y eso lo vamos a atender nosotros. Y lo vamos a atender con una batería de instrumentos que tenemos. Uno de ellos es Neotec. Neotec, que nació hace ya 10 años y que de alguna manera nació con un instrumento que era un préstamo, pero era un préstamo a riesgo. Esto fue de alguna manera derivando hasta la convocatoria de este año, que ya es una convocatoria de subvenciones. Es decir, esto es para empresas de base tecnológica, spin-offs de universidades o, de alguna forma, emprendedores que, con una idea tecnológica, ponen en marcha una empresa. Bien, son subvenciones que pueden llegar hasta 250.000 euros y que cubren los 3 primeros años, no de la vida de la empresa. La empresa puede presentarse a Neotec si tiene entre 1 y 4 años. Pero una vez presentado el proyecto, vamos a cubrir, no son 3, los 2 años del plan de negocio de esa empresa. No es un proyecto de I+D, es un plan empresa, pero basado en tecnología. Y para ello, la ayuda máxima puede llegar hasta los 250.000 euros. Este año tenemos un presupuesto de 10 millones y, bueno, pues nos ha sorprendido porque ha habido una avalancha de solicitudes. Ven ustedes ahí que ha habido 500 solicitudes. Vamos a ver ahora cómo las digerimos en el periodo de evaluación, pero bueno, de alguna manera. Y hay proyectos que ya estamos viendo, hay ideas muy rompedoras. ¿Qué es que va a ocurrir con esto? Va a haber muchos proyectos que no están mal, no los vamos a poder atender nosotros, pero por eso tenemos esos convenios con las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas también tienen sus líneas de apoyo a empresas de base tecnológica y vamos a derivar aquellos proyectos que veamos que son buenos a las comunidades autónomas para que las comunidades autónomas también financien este tipo de proyectos. Bien, vamos a continuar porque en el ámbito de lo que es, las empresas, el apoyo a empresas, pues tenemos Neotec, que son subvenciones, pero empezamos ahora ya con el ámbito del capital riesgo. Y esto sí que es capital riesgo de verdad. Es decir, aquí tenemos dentro de la iniciativa Invierte un primer fondo fondo de capital semilla, que de alguna forma es exactamente igual que Neotec, pero la fórmula de financiarlo es a través ya de un fondo de capital riesgo. Y esto es en colaboración con el Fondo Europeo de Inversiones y hemos seleccionado ya 3 vehículos, 2 en biotecnología y 1 en tecnologías horizontales, y con unos 90 millones de euros que están previstos. Está en periodo de negociación, o sea que todavía no están cerrados y no están lanzados, pero están muy avanzados. Estamos en periodo yo creo que para el año 16 vamos a tener estos tres fondos en funcionamiento y para lo que es el nacimiento de la empresa o las primeras fases de la creación de una empresa.
Bien, seguimos en el ámbito del capital riesgo y, bueno, pues damos una vuelta más y en esta vuelta más ya estamos en el venture capital. Aquí ya estamos con pymes que ya empiezan pero necesitan tamaño, necesitan ganar tamaño y de alguna manera no lo van a hacer a través de un proyecto. Lo mismo necesitan capital. Bueno, pues también tenemos aquí un fondo de venture capital que es para pymes tecnológicas y que, ahí tienen ustedes las condiciones. Y lo que hacemos con esto es que estas inversiones las vamos a hacer con otros inversores privados, pero de una manera que aporten conocimiento. Es una especie de capital riesgo inteligente, por llamarlo de alguna manera. ¿Y por qué? Pues porque aquí vamos a pedir que cofinancie con nosotros este fondo, que aporte a este fondo con nosotros una empresa tractora. Una empresa tractora que aporte el conocimiento del mercado a esa empresa pequeña que nace y que aporte también cómo gestionar en un determinado sector pues esa empresa. Bien, para darles una pincelada, ahí está todo lo que hemos invertido. Si ven ustedes abajo del todo, pues ya llevamos unos 98 millones de euros invertidos con la iniciativa Invierte, que han arrastrado otros 300 millones en total. Bien, ahí tienen los fondos, pues en TIC hay un par de ellos, en industria pues tenemos con la Caixa Invierte también otro, y luego energía medio ambiente, pues bueno, ahí lo tienen, no me voy a detener en ello, solamente comentarle pues precisamente eso, que Invierte ya ha puesto 90 millones de euros, junto con la inversión de las empresas tractoras que llamamos aquí, pues hay 300 millones y ya esos fondos están invirtiendo en proyectos concretos, y los ven a la derecha, son 89 proyectos y con un presupuesto de unos 106 millones de euros. Esto ya pues está funcionando. Bien, seguimos, porque seguimos en el ámbito del venture capital, y bueno, pues es lo mismo, pero ya aquí no vamos a tener la empresa tractora, y en el ámbito de TIC hemos también puesto en marcha pues 3 vehículos que hemos seleccionado por valor de 120 millones de euros, y estamos exactamente igual que con el fondo de capital semilla. Estamos negociando y estamos poniéndolo en marcha. Yo creo que para el año 16 pues tendremos estos 3 fondos también, precisamente para esas fases tempranas. Yo diría que podría ser la segunda inversión de la primera inversión que hacemos con el capital semilla o con Neotec. Neotec, cuando ha pasado sus 2 años y ya la empresa ha crecido algo y necesita de más capital, pues tiene esta segunda ronda, que son los fondos, tanto los que llevan el tractor, lo que yo comentaba, ese fondo inteligente, de capital riesgo inteligente, y este otro en el ámbito de las TICs. Bien, y finalmente, y esto es un tema que se anunció pues a primeros de este año, yo creo que fue por marzo de este año, y fue de alguna forma una idea del Ministro de Economía, porque tenemos pymes muy capaces tecnológicamente y sin embargo les falta ese empujón para convertirse en líderes. Entonces sí, pusimos en marcha un fondo de private equity para invertir, como ven ustedes, inversiones de hasta 60 millones de euros. O sea, son palabras mayores, pero de alguna manera lo que pretendemos es a estas pymes que tienen ya pues cierta capacidad y tal, el que den ese salto y de alguna manera por decirlo de alguna manera, se conviertan en esas multinacionales que en el ámbito tecnológico nosotros queremos tener y quisiéramos tener muchas. Bien, el CEDET iba a poner 100 millones y pretendemos que se movilicen unos 400 o 500 millones de euros en este fondo. Bien, vamos a pasar ya al ámbito de lo que es el que las empresas sistematicen. Hasta ahora hemos estado viendo la parte del crecimiento, ahora vamos a ver la parte de el incrementar el tamaño de las empresas que ya existen y ya hacen I+D y que sistematicen sus procesos de I+D. Pues aquí tenemos los proyectos de I+D, y los proyectos de I+D, como he comentado, los vamos a financiar con préstamos y con una parte no reembolsable. Ahí ven un poquito, es al Euribor, como había comentado, nunca menor de 175.000 euros. La duración del proyecto estará entre 1 y 3 años y, pues la amortización ya se lo había comentado, y aquí sí que podemos anticipar, una vez que se aprueba el proyecto, podemos anticipar el 25% para que la empresa arranque. Si la empresa quiere más anticipo, el incremento de anticipo sí que va a ir con un aval, pero va a ir con un aval a ejecución, es decir,
que lo que va a ocurrir ese aval es que nos garanticemos que la empresa va a ejecutar el proyecto. Avales financieros, de alguna manera, son otro tema que luego voy a comentar. Bien, aquí está. Nosotros, por norma, no pedimos garantías. Les voy a comentar que, por ejemplo, antes de la crisis pedíamos garantías al 10% de las empresas que financiábamos, más o menos, porque veíamos que de alguna manera el proyecto era bueno, pero la empresa pues tenía de alguna forma, bueno, pues bajo un punto de vista financiero, una solvencia baja, o su estructura financiera pues estaba un poco, vamos a llamarlo así, un poco tocada. Lo que decíamos, mira, no te podemos prestar un dinero porque vemos que no nos lo vas a devolver, pero creemos en tu proyecto. Te vamos a prestar el dinero si de alguna manera nos lo garantizas, o con avales o con afianzamientos personales. Bueno, esto a lo largo de la crisis ha subido, por supuesto, y siempre se nos ha dicho, es que el CDTI pide garantías. No. Al 60% de los proyectos que estamos financiando ahora no le pedimos garantías. Lo que pasa es que hemos subido las garantías hasta el 40% de las empresas. ¿Por qué? Porque la situación económica financiera de las empresas se ha deteriorado muchísimo. Ya les he comentado al principio de mi intervención que han desaparecido casi la mitad de las empresas innovadoras. Bien, pero de alguna manera lo que pretendemos es pues empujar, y aquellos proyectos que de alguna forma veamos que son excelentes bajo un punto de vista técnico, sí que les vamos a de alguna manera aminorar las garantías hasta solamente el 20% de lo que es el presupuesto del proyecto. Bien, esto es lo que de alguna manera quiero decir en esta transparencia, con unos topes, ahí lo ven, 400.000 euros año de ayuda o 800.000 si la empresa es mediana, es para pymes. Bien, continuamos. Y bueno, pues entramos ya en el ámbito de las grandes empresas. Comentarles que estamos hablando, bueno, pues aquí de pymes, y yo les estoy hablando de grandes cifras y de grandes empresas, pero comentarles que prácticamente el 70% de lo que estamos financiando es a pymes. Y que este tipo de proyectos de las grandes empresas también estamos pidiendo que tengan un efecto tractor sobre pymes. Es decir, que lo que pretendemos aquí, por un lado, es que precisamente la gran empresa invierta más en I+D, se plantee objetivos más ambiciosos, que además colabore con pymes y colabore con los centros de investigación, con el ámbito del conocimiento, ese conocimiento que se genera y que lo que queremos de alguna manera es que se rentabilice a través del vector empresa. Aquí ya me parece que se ha dicho, ¿no? La innovación es aquello que se convierte en dinero, ¿no? Pues nosotros también estamos convencidos de eso. Bien, bueno, tenemos, hace años tuvimos unos proyectos llamados los proyectos los CENIT, y ahora tenemos los proyectos 100. Ahí les doy una pincelada, son de ámbito nacional, proyectos de I+D precompetitivo, entre 3 y 8 empresas, son en consorcio, tienen que estar liderados por una pyme, tiene que haber un OPI, como les he comentado, y tiene que posicionar al consorcio y a las empresas en el ámbito internacional. Son proyectos de un tamaño entre 7 y 20 millones de euros. Estamos hablando de cifras importantes. Y bueno, ven ahí que hemos tenido 2 convocatorias, una el año pasado y otra este año, y ahí ven un poco las cifras, ¿no? 18 proyectos aprobados el año pasado con 125 millones de euros y 23 con 140 este año. Hemos subido de 125 a 140 porque el año pasado se quedaron proyectos muy buenos, pero por falta de fondos pues se quedaron sin ser financiados. Bien, otra pincelada. Yo quiero que se queden con los conceptos. Este tipo de proyectos son grandes proyectos. Pretendemos que las empresas grandes inviertan más, que sean más ambiciosas, pero que tiren de las pymes y que tiren del ámbito del conocimiento. Muy bien. Entramos, que yo, aquí yo no sé si estaba repetida. Ya, la han quitado, sí. Muy bien. FEDER Interconecta es algo muy parecido a 100, pero un poco más modesto. ¿Por qué? Porque va a ser a nivel regional. Son proyectos en consorcio a nivel regional y que además va a permitir la colaboración interregional. Es algo que, bajo un punto de vista de lo que es la nueva ronda de FEDER, lo está pidiendo Bruselas. Está pidiendo Bruselas que colaboren entre las comunidades autónomas. Bueno, pues este tipo de proyectos son para eso, para que colaboren y para que empiecen de alguna manera también a nivel regional a crecer las empresas. Bien, bueno, pues ahí ven un poco también las características. Sí que aquí los proyectos, como ven ustedes, están entre 1 y 4 millones de euros y solamente se pide colaboración entre 2 y 6 empresas. Aquí no se pide colaboración de los centros de investigación. Lo que se dice es que se va a evaluar positivamente y nos hemos llevado una sorpresa
porque en la primera convocatoria del año 2015 de 14 sí que era obligatorio. Y bueno, era obligatorio un 10% de participación del centro de investigación. Nosotros este año lo hemos quitado y hemos dicho se va a valorar positivamente y nos hemos llevado la sorpresa y además, bueno, pues esto es una anécdota, pero estuve hablando con el consejero de Industria de la Comunidad de Galicia y estaban muy preocupados por haber quitado esto. Dicen, a ver si esto que durante la crisis nos ha mantenido nuestra red de centros tecnológicos, esto va a hacer que ahora las empresas no contraten a los centros tecnológicos y tengamos problemas. Bien, pues la media ha sido el 13%. Es decir, que hemos creado ya ese hábito de que colaboren entre las empresas y colaboren allá donde está el conocimiento generado. Bien, bueno, pues estos son una serie de datos en el ámbito del FEDER Interconecta y vamos ya con el ámbito de lo que es la internacionalización. Y en el ámbito de la internacionalización, pues lo primero, pues gestionamos y participamos en el programa Marco. Lo que tratamos de hacer es ayudar a que las empresas pues participen en el programa Marco y que de alguna manera al menos retornemos del programa Marco lo que España pone como término medio a lo que es el funcionamiento de la Unión Europea. Bien, el término que tenemos propuesto para este año es el 9,5%. O en principio para estos primeros años, ¿no? Luego, dependiendo un poquito de cómo vayamos y cómo vayamos aportando a la Unión Europea, pues esta cifra, el 9,5, pues puede ir variando. Comentarles que hay una iniciativa, se llama Iniciativa PYME, y que hemos tenido un éxito absoluto. Hemos sido el primer país por número de propuestas y el segundo por número de propuestas aprobadas en la primera fase. Me preguntaron hace poco en Barcelona que a qué creía yo debido a ese éxito. Yo dije, precisamente a lo que he comentado antes. Tenemos muchas pymes y muchas pymes que hacen un esfuerzo muy importante en I+D. Cuando en el programa Marco estaba un poco enfocado a grandes empresas, a grandes multinacionales, pues claro, nosotros no teníamos ese éxito. En cuanto lo han bajado a las pymes y lo han acercado al mercado, porque el programa Marco ahora está acercado al mercado, hemos empezado a tener éxito. Yo creo que esta es una de las claves, ¿no? Bien, esto es el programa Marco. Aquí no recuerdo muy bien la cifra, pero estamos hablando que para este ejercicio hasta el 20 se van a poner en marcha unos 78.000 millones de euros, que están ahí y ahí tenemos que ir a competir y a traernos pues ese 9,5% mínimo. Bien, pero además de Europa, el CEDETI tiene una red en primer lugar de programas de colaboración multilateral. Uno es el programa Eureka, yo creo que muchos de ustedes lo conocen, es un programa España y todos los países europeos, es un programa donde está descentralizado, es decir, que de alguna forma, una vez que se le da la etiqueta a un proyecto donde participan empresas de diferentes países, cada país financia su parte. Y a imagen y semejanza el programa Iberoeca, que es con los países iberoamericanos. Y ahí yo siempre he comentado que esto es una muy buena plataforma. Esto es desde que esto se puso en marcha precisamente en el año 2000, quiero recordar, en el año 1990. En 1990 se puso en marcha este programa y de alguna manera, bueno, pues se diseñó para que no hacía falta para una gran empresa el darle este instrumento para que llegara a esos mercados, pero a una empresa mediana o pequeña, pues un instrumento de estos para que a través de la tecnología pusiera un pie en esos mercados, pues era un instrumento muy bueno y que de alguna manera ha jugado un papel y está jugando un papel, yo creo que bastante interesante. Estos son los programas multilaterales, pero además pues tenemos una serie de delegados, bueno, pues en una serie de países y que ahora mismo estamos dándole una vuelta. Estamos dando una vuelta, pues qué países funcionan mejor, peor, qué otros países donde debemos estar, etcétera, etcétera. Pero ahí ven un poquito dónde estamos establecidos. Estamos establecidos pues todo el norte de África, estamos establecidos en China, en Corea, en Japón, en Australia. Bien, de alguna manera, ¿qué es lo que hacemos ahí? Si hay una empresa que quiere colaborar con una empresa de aquel país, lo único que tenemos que hacer es, bueno, pues a través de este delegado en ese país, ver que realmente hay una colaboración real y entonces se va a tratar como un proyecto internacional. Es decir, va a tener mayor incentivo que si fuera un proyecto nacional. Bien, de alguna manera, bueno, pues les he tratado de dar unas pinceladas.
la última transparencia es que también el CDTI participa en todos aquellos programas de grandes instalaciones científicas donde de alguna forma siempre hay que estar dotando a esas instalaciones de equipamiento y de servicios de muy alta tecnología. ¿Qué es lo que hacemos nosotros ahí? Aportamos un dinero a esas organizaciones. Puede ser el Laboratorio Europeo de Física de las Partículas, el CERN, o puede ser la Agencia Europea del Espacio. Pues lo que tenemos que hacer es aportamos y lo mismo a través de contratos, cuando se hagan las licitaciones, pues traernos contratos para España. ¿Qué debemos hacer? Preparar a las empresas españolas para que tengan la capacidad tecnológica suficiente para poder licitar con garantía de éxito. Y de alguna manera, pues esa es nuestra labor. Primero, de alguna forma, el participar en estos grandes programas y, por otro lado, pues el promover que haya empresas con capacidad de poder licitar y traerse contratos para España. Y, bueno, de alguna manera les he contado todo el abanico, más o menos, muy general, de lo que son las actividades del CDTI y, estamos a su disposición. Es decir, ustedes pueden entrar en la página web. Bueno, a mí ya me tienen fichado, me tienen localizado. Cualquier cosa, cualquier idea, vengan y póngannosla encima de la mesa. No, de alguna manera, no sean tímidos. Vengan y nosotros les vamos a asesorar y de alguna manera les vamos a orientar. Pues muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Andrés. Bueno, te has pasado lo normal, pero te quiero decir que tampoco has estado ahí bien, en tu sitio. Muchas gracias, Andrés. Antes de contar con la intervención de nuestra directora general, os voy a pasar los 3 últimos casos que tenemos en vídeo para todos vosotros, cuando queráis.